Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí es un placer inmenso compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que siéntanse allí cómodos donde están, porque hoy vamos a explorar algunos pasajes bíblicos para buscarle su significado hermenéutico, y también darle una aplicación en lo que es el mundo actual, en nuestras vidas. En este episodio vamos a sumergirnos en los primeros años y los primeros pasos de la iglesia primitiva. Cómo Dios utilizó a Pedro para que Pedro trascendiera sus límites culturales y así llevar el evangelio a los gentiles. Si vamos al capítulo 8, versículo del 1 al 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, en la iglesia primitiva, ¿qué provocó la dispersión de los creyentes más allá de su zona de comodidad? Recuerden, la zona de confort. Leemos: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¡Qué maravilloso! En este momento la iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén y en su entorno, ¿no? La persecución desencadenada por Saulo de Tarso, llevó a la dispersión de los creyentes por toda Judea y Samaria. Pero lo lindo era que ellos iban cumpliendo lo que era la profecía de Jesús: me seréis testigo en toda Jerusalén, en Judea y Samaria, ¿verdad? Y así vemos ya el texto dando cumplimiento. Pero fíjense que lo que está surgiendo aquí es en base a una persecución. Ellos son perseguidos, y como son perseguidos, van predicando el evangelio. La iglesia primitiva estaba en Jerusalén, dirigida por los apóstoles, así que los apóstoles se quedaron allí. Esto es lo que llamamos nosotros un territorio judío. Jerusalén era parte del pueblo judío, pero cuando comenzó la persecución de Saulo, entonces allí comenzó la iglesia activamente a dispersarse, a regarse, a distribuirse, a salir huyendo. Y fueron los primeros lugares Judea y Samaria. Ya vemos la profecía cumpliéndose, ¿verdad? Pablo lo hacía con un fervor sincero. Pablo era un fariseo, era parte del Sanedrín allí. Y Pablo fue quien generó esta persecución. No fue Pablo per se, pero es el personaje más destacable en lo que es la persecución judía. Esta es la primera persecución a los cristianos y surge del mismo pueblo judío. La iglesia cristiana en sus primeros años era una iglesia judía, porque Jesucristo, al ser judío, le heredó a los judíos el cristianismo. Les pasó, le pasó la bandera, como pudiéramos decir. Lo que quiere decir es que entre judíos ya había una persecución. Los judíos perseguían a los judíos. Es notable aquí una dicotomía religiosa. Los judíos tenían una religión cultural, pero ahora apareció una religión que sale desde el mismo círculo judío, y esto generó celos, porque el temor de que el judaísmo desapareciera
hizo que estos observadores de la ley, hizo que estos conservadores de la cultura judía se pusieran en alerta a temor de desaparecer como religión y como pueblo. Y todo esto es lo que nosotros podemos decir del celo y la devoción de Pablo con la religión judía. Una religión nueva, un movimiento nuevo llamado cristianismo, hay que desaparecerlo. Y el primer mártir cristiano, Esteban, pobrecito Esteban, murió en las manos de Pablo. Y ya ustedes saben, Esteban fue quien dio el último mensaje al pueblo judío y murió bajo ese contexto, predicando el evangelio. Y a partir de allí, mientras la gente estaba de duelo, de luto con Esteban, porque era un hombre noble, estaba Pablo persiguiendo a la iglesia, sacando a la gente. Imagínense Pablo, terrible ese Pablo. Pero vayamos ahora al capítulo 11 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 11, versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban o con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjense que ahora este texto nos lleva a otro panorama, la limitación del evangelio en la misión. Al inicio, cuando ellos salen en la dispersación, en esta etapa la iglesia seguía enfocada solo en predicarle a los judíos. La visión de la iglesia era limitada. La visión de la misión, o sea, tenían límites para llevar el evangelio. Por eso Dios tiene que utilizar siempre las estrategias. Dios no actúa con planes de hombre. Dios moldea al hombre para cumplir sus planes. Fíjese cómo es la cosa. Van a lugares que no son judíos, pero como los judíos culturalmente también ya estaban esparcidos, ya se habían distribuido en todo el imperio romano y lo que fue el imperio griego, ciudades griegas, entonces no le predicaron el mensaje a nadie más, solo a los judíos. Así que los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva no intentaron llevar el mensaje a los gentiles, solamente a su cultura. Todavía tenían ellos una visión de esta manera, de que Jesús debía ser dado a conocer a los judíos. Y déjenme decirles, no estuvo mal, al contrario, estuvo muy bien de parte de ellos. Estuvo bien de que ellos tomaran esa iniciativa. Lo malo fue la limitación, hacerlo con el mismo celo judío que había anteriormente, de que ellos eran la exclusividad de los pueblos. Entonces le llevarían ahora el evangelio a esa parte y seguirían los pueblos paganos sin conocer, amigos queridos, sin conocer de Jesucristo. Ustedes se imaginan si el evangelio se hubiera quedado todavía a nuestro tiempo, allí se hubiese quedado entre los dedos, entre las bocas de los hermanos judíos. Bueno, sería totalmente algo distinto. Pero cuando ustedes van al capítulo 10, entonces ustedes se dan cuenta que Pedro recibe una visión y esa visión le muestra a Pedro con una lámina animales impuros. Pero Dios le dice que no declare impuro lo que él había limpiado. Esta visión se refería a alimentos. Algunos compañeros teólogos de otras denominaciones creen y consideran que que el apóstol Pedro está recibiendo una visión de alimentos. Y a veces utilizan fuera de contexto esta expresión.
Oye, qué fallo más grande. Yo estoy ahí mirando un comentario no denominacional, sino un comentario bíblico, y nos habla claramente que Dios se refería justamente a la persona, y la misma Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, finalizando esta bella y hermosa historia. Esta visión se refiere a que el evangelio debía pasar a los gentiles y ellos no lo estaban haciendo. Así que Dios tomó a Pedro para eso. Pedro aprende que la misión de la iglesia va más allá de los judíos. Así que el corazón de los judíos también tenía que ser transformado. Ellos tenían que comprender que tenía que llevar la misión no solo a su propio pueblo, también llevarlo a los gentiles. Cuando hablamos de gentiles en la Biblia, estamos hablando de los pueblos que no son judíos. La transformación de Pedro, amigos queridos, en la dispersación de la iglesia primitiva, nosotros vemos cómo Dios utiliza las circunstancias, cómo utilizó la persecución para expandir el alcance de su mensaje. Sin embargo, como la iglesia estaba limitada solo a los judíos, Dios le da esta revelación a Pedro. Le presenta la estrechez que había de la visión de la misión. Dios tiene que transformar, hacer una transformación de Pedro. Y aquí vemos la importancia de superar las barreras culturales y llevar el evangelio a todos los pueblos. Eso tuvo que entenderlo Pedro. En nuestra época, nosotros debemos recordar que la Gran Comisión nos llama a compartir el evangelio a todas las naciones, trascendiendo fronteras culturales, étnicas, idiomáticas, todo lo que por allí pudiéramos nosotros enumerar. Realmente, amigos queridos, Pedro dio un gran paso como figura principal de la iglesia primitiva. Pedro tenía grandes intenciones de llevar el evangelio a los gentiles. Incluso después de que Pablo comenzó a hacerlo, a Pedro se le conoce como el apóstol de la circuncisión, es decir, a los judíos, y Pablo se le conoce como el apóstol de la no circuncisión, o sea, de los gentiles. Al principio Pedro ni siquiera quería que lo vieran con los gentiles, y eso Pablo le llamó muy fuerte la atención a Pedro. Dios sacó a Pedro de su zona de confort. Pedro estaba muy quieto con los judíos, estaba allí conformado. Dios tuvo que transformar el corazón de Pedro. Así que aquí, en estos textos del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, vemos que Dios tuvo que hacer que Pedro entendiera lo que realmente implicaba la misión evangélica, que cuando iría llevando el evangelio a todos los confines de la tierra no se refería a donde quiera que haya un judío, sino a todas las personas. Amigos, la muerte de Jesucristo, su mensaje, la resurrección, la intercesión de Jesucristo, todo esto debe llegar a todo el mundo. Indiscutiblemente, la misión que nosotros hoy tenemos, amigos queridos, la misión de llevar el evangelio. Vemos en la historia de la iglesia primitiva la transformación de Pedro, la transformación de su visión, la ampliación de la misión. Eso que nos desafía a expandir nuestros horizontes y llevar el evangelio a todas las personas. Recordemos que el plan de Dios es global, es sin límites, no tiene una limitación cultural, ni idiomática, ni étnica. Y nosotros debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad
para cumplir ese llamado de Dios. Amigos queridos, es preciso el momento para abrir nuestros corazones a Dios y orar para que Dios haga cambio en nuestra comodidad. Oremos. Amado Dios, Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darnos este interesante mensaje en el día de hoy. Gracias porque sabemos que tú, Señor, tienes un mensaje para nosotros que debemos llevar a todas las naciones, a todos nuestros amigos, a todo el mundo, a nuestros familiares. Cristo viene pronto a buscarnos. Cristo murió por nosotros para que nosotros seamos salvos. Permítenos cumplir con esa misión y contribuir, Padre, con la misión global que tú has encomendado a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos queridos, recuerde, comparta este audio. No se quede sin suscribirse. Este es el canal de la Escuela Sabática Online. Así que por favor, este no es el canal del Pastor Gori. Es el canal de la Escuela Sabática, un canal que estamos dedicando solo para la Escuela Sabática. En el día de mañana estaremos subiendo lo que es la historia de los campos misioneros. También estaremos subiendo marcando el rumbo. Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que Dios te guarde.